Buenas tardes, en el presente video les daremos a conocer nuestro artículo de investigación, el cual ha sido basado en la siguiente pregunta: vulneración de los derechos humanos y deficiencia en el reglamento del Servicio Nacional de Menores, lo cual llamamos SENAME. Este artículo ha sido llevado a cabo con la colaboración de Lidia Marlet Cayunao, María José Millán Rivera y Elibet Santibáñez Santibáñez, lo cual somos estudiantes de primer año de Derecho de la Universidad Católica de Temuco. Bueno, para contextualizar primeramente tenemos que saber qué es el SENAME, o Servicio Nacional de Menores. Son centros que ayudan, protegen y promueven los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Estos se diversifican a lo largo de todo el país. ¿Por qué llegan estos niños a estos centros? Llegan porque han sido vulnerados anteriormente sus derechos, ya sea por sus propios familiares o porque ellos mismos han cometido algún delito. Bueno, nosotros a lo largo de esta investigación nos dimos cuenta de varios déficits que tiene esta institución y primordialmente nos basamos en documentos, y el que más estuvo acorde a esta investigación fue el que dio la PDI, que sin más preámbulo fue un informe que dio a conocer muertes, violaciones, violencia física, y primordialmente lo que se enfocaba en que habían muertes que no tenían justificación, que sus casos han llegado sin conclusión, no se han podido llevar a cabo, no le han dado respuesta a los padres de por qué ocurrieron estas muertes, siendo que ellos estaban al cuidado de personas que según el reglamento deben estar acorde a la atención de niños y adolescentes. ¿Por qué ocurrieron estos casos? Y es aquí donde encontramos la primera problemática, que es a través del reglamento y de los colaboradores. En los artículos 1 y 2 nos da a conocer que las personas deben estar capacitadas para el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Entonces, englobando este concepto, estamos dándonos cuenta que no existe una capacitación dentro de estos colaboradores, porque ¿en dónde están en el momento que estos niños sufren estas vulneraciones? En muchos casos se han dicho que los propios colaboradores han sido los que han vulnerado sus derechos, ya sea físicamente o psicológicamente. Bueno, y para contextualizar, tenemos actualmente las cifras entre el 2000 y 2019 que promedian que han muerto 110 niños en centros del SENAME. Estas cifras dan a conocer que se está vulnerando gravemente los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el Servicio Nacional de Menores. Y es aquí donde encontramos una gran responsabilidad que el Estado, que no está haciendo la función de promover, respetar los derechos fundamentales de toda persona, debido a que no se están realizando fiscalizaciones a estos centros. El presente artículo se realiza bajo una metodología cuantitativa, ya que se analizó con características al funcionamiento de los centros residenciales que dependen del Servicio Nacional de Menores, recurriendo a la información obtenida por la Policía de Investigaciones de Chile en el contexto de la investigación de los fallecimientos de niños y adolescentes que habitan en los distintos centros de administración directa y de los organismos colaboradores acreditados dependientes del Servicio Nacional de Menores. En el contexto de las actividades investigativas llevadas a cabo para la vulneración de los derechos del SENAME y de las circunstancias en que se produjeron los fallecimientos de adolescentes que se encontraban bajo alguna línea de acción del SENAME en el periodo comprendido entre enero del 2005 y de julio del 2016, por lo que se elaboró en este artículo utilizando los insumos incluidos en el marco de la investigación policial. También este artículo nace con la intención de motivar las condiciones que permitan ampliar la discusión sobre el problema y vulnerabilidad de los derechos del niño y adolescente en nuestro país, por lo que se busca integrar y abordar situaciones que merezcan especial atención y tratamiento.
Su vanidad en mostrar el estado de las situaciones de diferentes ámbitos, tanto como de los problemas de abuso y vulnerabilidad de los derechos, a manera de estimar la gravedad de incidencia y distribución a partir de cifras regionales como nacionales. Además, se busca un propósito de exponer los principales descubrimientos de información realizados en los centros de residencia y de los organismos colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Menores, de tal manera de dar a conocer las situaciones del funcionamiento actual de las residencias que operan bajo la supervisión de este servicio. También usamos un tipo de estudio que en este artículo se realiza bajo un enfoque de una metodología mixta que permite superar las limitaciones identificadas en las investigaciones realizadas. De esta forma se busca una metodología cuantitativa, ya que utiliza datos para recopilar información concreta, tales como cifras. Estos datos son estructurados y estadísticos, ya que brindan el respaldo necesario para llegar a conclusiones generales de la investigación, como es el de proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la vulneración, desde el punto de vista de las personas que viven en dicha residencia. En virtud se realiza una investigación descriptiva que acude a la recolección de información, la cual es sometida a un proceso de análisis estadístico, identificando las características presentes en distintas dimensiones exploradas, tales como cifras de las tragedias, violencia sistemática e inspecciones avisadas y la salud. Resultados. A continuación se darán a conocer los resultados que se obtuvieron a lo largo de la investigación, basándonos en la metodología cuantitativa, en lo cual responde a la realidad que viven los niños del Sename, dando a conocer que estos menores están bajo una violación sistemática y una serie de maltratos. Los resultados se basaron en los datos que expuso la PDI y la ONU, en donde estas instituciones realizaron visitas a los hogares con el objetivo de verificar si existe una violación de derechos y ver en las condiciones que viven los menores. Por ende, esta investigación responde a la necesidad de verificar, comprobar los datos obtenidos con el objetivo de exponer una realidad que hay detrás del Instituto Nacional de Menores, que se encarga de proteger y cuidar a los derechos de los menores. Existe una cifra de muertes. El Servicio Nacional de Menores dio a conocer que han fallecido 1.313 niños bajo el cuidado de la institución a lo largo de los últimos años. Y existe una cifra de 23 autopsias del total de esas muertes, dando a conocer que las demás muertes no se sabe qué fue lo que sucedió. Además, este centro ha existido existe un desempeño de las funciones que es muy irregular. Existe además una violación sistemática. La ONU afirma que nuestro país viola los derechos de los niños y la violación es sistemática. Esta organización visitó a 4 centros y la PDI visitó a 240, en un total que son 241 instituciones, pero un centro se negó, llegando a la conclusión que el 100% de los hogares hay una violación sistemática de derechos. El informe de la policía da a conocer que en un 50% de las instituciones del Sename existe un abuso sexual, 310 son de connotación sexual, el 129 fueron por abusos cometidos por el personal, 187 por menores del centro y los demás abusos sucedieron entre pares en el Sename. Además, se registró en el año 2017 2.071 casos de maltratos y violencia. Existe una ineficiencia en los protocolos y en la infraestructura del Sename. Las instituciones del Sename no cuentan con los protocolos necesarios, en lo cual se registra que un 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos de funcionamiento, un 72,9% de los institutos no tienen protocolos establecidos de manejo y una de prevención de conductas suicidas.
Los centros del Sename presentan graves daños en la estructura, en donde existe un mal funcionamiento, hay enchufes sin protección y esto conlleva a una serie de accidentes y esto es peligroso para los menores. En el interior del Sename presentan problemas en el diseño y existen fallas en el reglamento y en su funcionamiento. Existe una mala salud. La PDI reveló que existe un elevado porcentaje de menores que tienen problemas psiquiátricos. Además, existe un elevado porcentaje de médicos que no son especializados en temas de salud. La mayoría de los centros está compuesto por personal que es incapacitado para realizar el cuidado de los menores, dejando en vista que 42 centros no tienen encargado de salud. 198 centros hay una persona a cargo, pero no está especializada en realizar la función de cuidar a los menores y darles las medicinas correspondientes. Conclusión. A lo largo de la investigación se pudo observar que el problema planteado es comprobado, ya que el Instituto Nacional de Menores comete una violación a los derechos de los niños. Y esta violación es cometida por los mismos trabajadores del hogar y los administradores, en donde los menores son sometidos a una serie de violencia y maltratos. Estas situaciones provocan una serie de daños psicológicos y físicos, y esto es grave porque daña su salud. Si bien los trabajadores de esos centros debiesen ayudar a reparar la vulneración de derechos que existe para que los niños se sientan protegidos, considerando que el lugar donde ellos están requieren cuidados y atención, pero por parte personal ocurre todo lo contrario, ya que ellos violan los derechos de los niños. Para la seguridad de los niños sería muy necesario y muy importante que el personal estuviese adecuadamente integrados, o sea, pues personas capacitadas en el cuidado de los menores, para que no se produzcan situaciones inadecuadas en el cuidado de los menores. El Sename en su labor es un instituto eficaz para la reinsertación de los menores. Bueno, esto no lo sabemos con certeza, pero sí podemos mencionar que la ley del Sename está vigente desde hace mucho tiempo atrás y no hay estudios de reinserción. Sin embargo, hay una medición que señala que los jóvenes egresados se calcula que dentro de un año un 40% reinciden y en 2 años un 50%. Esto nos demuestra que el Sename fracasa en su función de reinsertar a los jóvenes. Existen fallas estructurales, profesionales incapacitados para los cuidados de los niños, y esto nos lleva a cuestionar la capacidad del Estado y del Sename sobre su función de cuidar a los niños, en lo cual ellos son los encargados de evitar la vulneración de los adolescentes y de los menores, de los niños. Además de las faltas, hay faltas en los protocolos del Sename, las fallas infraestructurales de los centros y falta de conocimiento de manejo apropiado para las crisis de los menores. Y esto genera un grave problema, y este problema es muy general en toda la institución. Como ya verificamos, hay carencia en los trabajadores en la intervención de los menores, y esto trae consecuencias anteriormente mencionadas. Para finalizar con lo anterior, podemos mencionar que la vulneración de los derechos de los niños está presente en todas las instituciones del Sename, y esto se da por no tener los protocolos requeridos, ni las estructuras ni los materiales en el exterior y interior de los Sename. Y esto conlleva a fracasar en la misión de cuidar a los niños y proteger sus derechos. Y mientras tanto no se haga un cambio drástico en esta situación, el problema seguirá y los derechos de los niños por ende serán siendo vulnerados constantemente a través de los años.